Muy buenas tardes, muy buenos días. Muchísimas gracias por su participación en este seminario que es sobre casos desafiantes. Es una colaboración más que estamos realizando durante los últimos 3 años con el CGA, el Grupo Colaborativo de las Américas en Cáncer Gastrointestinal, y el Grupo Latinoamericano de Tumores Hereditarios, la GET. Muchísimas gracias por su participación. Siguiente. Quisiera presentar los participantes expositores de este webinar el día de hoy. Presentar al doctor Xavier Llor. Él obtuvo su grado en medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona y su doctorado en biología molecular en la Universidad de Barcelona. Completó su residencia en medicina interna en la Universidad de Chicago y su especialización en gastroenterología en la Universidad de Illinois en Chicago. En el 2014, el doctor George se unió a la Universidad de Yale para asumir el cargo de codirector del programa de genética y prevención de cáncer en el Centro de Cáncer de Yale y director del programa médico de prevención de cáncer colorectal. Desde el año 2022, el doctor Xavier Joy es director del programa de prevención de cáncer gastrointestinal y de páncreas. Desde el año 2016 es miembro de las guías de la NCCN sobre cribado de cáncer colorectal y la evaluación de riesgo alto genético familiar colorectal, endometrial y gástrico. Desde el año 2021 ha sido vicepresidente de esta institución. Uno de los principales objetivos del Dr. Joy es disminuir las disparidades en el cáncer, aumentando la detección, aplicando rigurosos procesos de estratificación de riesgo y mejorando el acceso a pruebas genéticas. Se ha preocupado especialmente por los múltiples aspectos que impiden que las poblaciones no atendidas tengan acceso a las pruebas genéticas y se beneficien de las intervenciones preventivas del cáncer. De tal manera se disminuye el diagnóstico y la mortalidad por cáncer. Un gusto, doctor, estar presente acá en el webinar. Y nuestra segunda expositora es Charité Rique, consejera genética. Muchísimas gracias, Charité. Es un gusto que estés acá, siempre activa, colaborativa en los estudios de América Latina. Charité Rique obtuvo su licenciatura en genética de la Universidad de Texas y su maestría en asesoramiento genético de la Universidad Estatal de California. Ha sido consejera genética en cáncer por más de 20 años y es profesora asistente en la Universidad del Sur de Carolina, Escuela de Medicina Keck. Dirige el equipo de asesoramiento genético en cáncer en el Centro Médico General de Los Ángeles, que es uno de los hospitales públicos más grandes en Estados Unidos. El trabajo de Charité se ha centrado en aumentar el acceso a los servicios de genética del cáncer. Codirige la unidad de optimización de la participación en la universidad sobre el engagement, involucramiento en cáncer colorectal de hispánicos. Charité participa activamente en actividades de genética del cáncer a nivel local, nacional e internacional. Es miembro de diferentes asociaciones en asesoramiento de cáncer, como por ejemplo NSGC, CGA, ASCO. Muchísimas gracias, Charité, por su participación. Ellos son los panelistas del grupo CGA de Estados Unidos. Y nuestros panelistas del grupo LAGET de América Latina está representado por la doctora Adriana de la Valle. Ella es oncóloga médica, especialista en oncogenética. Es directora del Banco de Tumores del Hospital Militar y del Centro de Oncogenética Uruguayo. Adriana de la Valle es jefa del Servicio de Oncología del Hospital Evangélico de Uruguay. Es directora del Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Ministerio de Salud Pública. Es una profesional altamente involucrada en investigación y apoyo para realizar colaboraciones a nivel de Latinoamérica y también internacional. Muchas gracias, Adriana. Y nuestra segunda panelista de la GET es representada por la doctora Lina Núñez. Ella es médica clínica y genetista universitaria especializada en cáncer hereditario y familiar. Ella es coordinadora del Programa Nacional de Cáncer Familiar PROCAFA y de la Red Argentina de Cáncer Familiar RACAF del Instituto Nacional del Cáncer de Argentina.
asesora genética en oncología en el Servicio de Oncología del Hospital Alemán de Buenos Aires y de la sección genética clínica de CEMIC. Muchas gracias, Lina, por tu participación. Un gusto tener los panelistas de estos dos grupos tan importantes a nivel de Estados Unidos y América Latina. Siguiente. Bueno, antes de dar inicio a las presentaciones, me gustaría brindarles unas recomendaciones a todos los participantes. Siguiente. Bueno, para garantizar una experiencia interactiva e inclusiva a nivel de la plataforma de Zoom, algunas recomendaciones. Para enviar preguntas, comentarios o mensajes a los ponentes u otros participantes, pueden utilizar el chat, la función del chat que está en la parte inferior de la plataforma. Ahí pueden realizar sus preguntas, comentarios. No está habilitado la parte de levantar la mano. Este es un seminario donde hay traducción simultánea del español al inglés, inglés al español. Por lo tanto, en la parte inferior hay una parte de subtítulos, hay una Show Captions, CC, en la parte inferior, para activar y desactivar los subtítulos automatizados. Y para las interpretaciones, traducciones, hay que hacer un clic en el icono del globo, que abajo está escrito como Interpretation. Ahí se puede acceder a la interpretación simultánea. Ahí se puede elegir el idioma de interés, inglés, español. Todos los participantes tienen acceso al audio, al video de los expositores, pero no tienen acceso para preguntar durante los seminarios. Las preguntas y respuestas nuevamente también a los ponentes puede ser del chat o también a través del Question and Answer, la sección también inferior que está con el símbolo de pregunta. Si tienen algunos problemas, a veces con la plataforma Zoom, ustedes saben que estas plataformas a veces tal vez puede ser que no sea actualizado la plataforma Zoom o utilizar otro navegador de Internet y tratar de mantener una conexión estable para tener una mejor experiencia con la participación de nuestros expositores. Siguiente. This is for English. eh, Translation from the Ahora recommendation en that is inglés, in entonces Spanish. tenemos las recomendaciones en inglés. Siguiente. Ok, empezamos entonces con la participación de la doctora Adriana de la Valle. Bueno, muchísimas gracias, Mer, por la presentación y a todos por la presencia. La idea es poder comentar dos casos clínicos, como había dicho Mer, así que voy a comenzar yo con la presentación de este caso clínico. Próximo. Este es el caso de una mujer de 37 años, sana, que es autoderivada. Ella viene a nuestro centro muy preocupada porque tiene antecedentes familiares de cáncer de vejiga, de pólipos, de cáncer de páncreas, de cáncer de próstata y particularmente un primo hermano paterno que presentó un cáncer de colon a los 26 años y que he estudiado, este muchacho tiene un adenocarcinoma de colon transverso eh, en un estadio 2 que se le realizó la inestabilidad de microsatélites y salió alta, high, por PCR. Próximo. Este es el familiograma, el árbol genealógico de nuestra paciente. Como ven, el propósito es una mujer de 37 años, sana, con 5 hermanos, hijos, sobrinos, todos sanos, que tiene a su padre, que tuvo un cáncer de vejiga, un paciente no fumador, pólipos colónicos, menos de 10, y que tiene una tía diagnosticada a los 48 años con un GIST, con un tumor tipo GIST de intestino delgado, un tío fallecido por un cáncer de páncreas a los 74, otro tío con un cáncer de próstata detectado precozmente, digamos,
en edad bastante temprana para este tipo de tumoración, a los 54 años, que está vivo y que tiene 68 años ahora, y una tía fallecida por cáncer de colon a los 57 años. Hacia arriba, en la genealogía, vemos que la abuela falleció por un cáncer gástrico y la bisabuela por un cáncer de mama, no sabemos bien la edad ni otros detalles de esto. Ella consulta en el momento y lo más destacado es la presencia de este diagnóstico en su primo hermano, que ahora tiene 40 años, pero que tuvo un cáncer de colon a los 26 años y que retrospectivamente se pudo conseguir el TACO, hacer la inestabilidad de microsatélites y que mostró una inestabilidad alta. En ese momento le sugerimos a nuestra paciente, a quien estaba ahí, la posibilidad de hacer un test genético, se le indica un panel multigen, en ese momento eh, teníamos contacto con el laboratorio Color de Estados Unidos y se le hizo un panel de 30 genes al primo, no a ella. Se eligió a su primo, que estaba vivo y que había sido portador de este cáncer de colon y que ahora estaba en control, en remisión completa, para poder hacer el panel después de que obtuvimos la inestabilidad de microsatélites que fue alta. Próxima, Jefferson. Y este fue el resultado. En realidad, encontramos una variante patogénica en el gen MUTIH heterocigota, en la posición 1187, y estudiamos al resto de los tíos que estaban vivos, como ven ahí, y todos fueron positivos para esta alteración, para esta variante. Adelante, y nuestra paciente fue negativa. Adelante, Jefferson. La variante 1187 es la variante más frecuente de este gen a nivel mundial. Pero como ustedes saben, cuando está en heterocigosis, no sería responsable por sí misma de la generación eh, de estas alteraciones, teniendo una muy leve aumento del riesgo de cáncer de colon, no de otros tumores específicamente. Adelante. Queremos mostrar, ahora para conversar con todos ustedes, lo que a nosotros desde el Centro Oncogenética Uruguayo hemos encontrado en forma persistente en estos últimos años, del año 2017, donde iniciamos la realización de paneles y no de detección de mutaciones puntuales, solamente en pacientes con propósito o con diagnóstico de tumores digestivos o de pólipos. Y tenemos 83 familias en esta situación, nosotros solos, del 2017 al 2024, y vean un poco cómo se distribuye la presencia de variantes patogénicas. A grandes rasgos, digamos que un cuarto de las variantes están en los genes correspondientes al síndrome de Lynch, un cuarto a las alteraciones en MUTI, homocigota o heterocigota, un tercio en el gen APC y otro tercio en otros genes. BRCA, por ejemplo, el más frecuente con 8 familias, y después uno y uno y uno y uno de otros muchos menos frecuentes. Pero no podemos dejar de señalar la atención que nos llama que estas familias que tienen una clínica y que cumplen con los criterios no solo de Bethesda, sino que son inestabilidad de microsatélites altos por PCR y que cumplen con los criterios de Ámsterdam, tengamos esta variación, estas variantes en estos otros genes que supuestamente en heterocigosis no deberían de provocar ni ser responsables por sí mismos de estos. Adelante. En las pautas de la NCCN, donde Charité y el doctor Shore lo tienen muy al tanto y son partícipes, las alteraciones, las variantes patogénicas monoalélicas en MUTIH o en heterocigosis no
lo ven subrayado en la pantalla, específicamente ponen que no aumentan el riesgo, que no son variantes que aumenten el riesgo. Y en los comentarios hay algunos estudios que indican que hay un metanálisis muy grande realizado en países europeos sin ninguna indicación de que hay población latina, me gusta más decir que hispánica, en realidad latina, no somos hispanos, muchos de nosotros somos latinos, y donde no hay representación latina en ninguno de estos estudios, ni en los que sí, ni en los que no. Entonces, a nosotros nos parece que hay algo más en estas variantes, aún en heterocigosis, que no está todavía eh, completamente discutido y que hay una parte muy importante de la población que no está representada en estos estudios, que tampoco son muchos, sí de este último metaanálisis presentado de muchos pacientes, pero no incluye a la población latina. Adelante. Creo que por último, en la presentación de CGA de 2024 en Filadelfia, que nos encontramos hace muy poquito con Charité y con Mel y con George, eh, escuchamos la presentación del doctor Repeto del Memorial Sloan Kettering, donde se ve que a ellos también les llamó la atención y donde hicieron un estudio, que espero que se vean bastante bien las diapositivas, estas son fotos que tomé del CGA, donde están yendo hacia ese lado, donde están viendo la evaluación de largas cohortes de pacientes que tienen alteraciones, que tienen variantes patogénicas en el MUTIH y están buscando en estos estudios si hay alteraciones somáticas en este gen que puedan explicar un second hit que pueda determinar estas alteraciones. Entonces, creo que hay una más, Jefferson, a ver, fíjate, o ya damos paso a a la discusión. Próxima, ahí está. Entonces, bueno, quería presentar un poco este caso. Nosotros en Latinoamérica hace bastante poco tiempo, en conjunto con Brasil y con Argentina y con Colombia, y no me quiero olvidar de nadie, nos llama mucho la atención esta frecuencia tan grande que tenemos de MUTI, es verdad, hay en homocigosis, pero, pero como ven, en nuestra humilde experiencia, hay un volumen, casi un cuarto de pacientes que tienen esta clínica, que no tienen otra alteración, otra variante patogénica que pueda explicarlo, que no tienen una VUS, una variante de significado incierto que pueda estar en proceso de conocimiento, que no hay otra en paneles, ¿no? Siempre hablando de paneles, no estoy hablando de mutaciones de búsqueda por Sanger, de que hay algo más que nos llama la atención, que es para discutir, pero que no está evaluado, por lo menos en esta población, y que es un volumen muy importante de pacientes y que clínicamente nos vamos todos pensando en que nos vamos a encontrar con un síndrome de Lynch, y no es así. No sé, Mer, si, o doctor Benedito, si quieren pasar para atrás alguna diapo. Oh, muchísimas gracias, Adriana. Creo que has explicado muy bien este caso tan interesante. Tal vez ahora, bueno, ahora podemos abrir para las preguntas. Quien desea realizar preguntas vía el chat o, bueno, o de Q&A opción, son bienvenidos. Y bueno, abrimos a la discusión con Charité y con el doctor Xavier George. Lo primero que preguntaría es, el primo que tenía inestabilidad, ¿sabe los marcadores de inestabilidad? Y número dos, ¿se pudo hacer inmunohistoquímica? Número uno, no se hizo inmunohistoquímica. Número dos, aquí se hace un panel, el panel de Bethesda de los cinco reactivos. No Dos, tengo aquí a la mano, pero averiguo en un minuto cuáles de dos los... mononucleótidos, tres nucleótidos, ¿verdad? Sí, esos. Eran todos inestables. Sí.
Ujú. Y el análisis genético, los genes de Lynch eran todos normales, ¿verdad? Sí, Claro, este llama un poco la atención. Primero es joven, por tanto, un cáncer colorectal esporádico a esta edad que sea inestable sería muy poco frecuente. Y uno se pregunta cuáles son los mecanismos de inestabilidad de este tumor en este paciente, porque que yo sepa, no es lo habitual que los pacientes con tumores de cáncer colorectal con mutaciones bialélicas, tengan habitualmente inestabilidad de microsatélites. Entonces me pregunto un poco parece un poco inusual esta presentación en el primo. Esto es una de las primeras cosas que me viene a la cabeza y me pregunto, estoy seguro que también os lo preguntáis, y qué pensáis sobre esto. De la misma forma, yo creo que en la clínica, cuando vemos esto de la instabilidad que no está resuelto con los análisis germinales o no sé, al fondo pudieron hacer el hipermetilación del promotor o no sé, lo hay. sí, sí. Me, No, ¿Cómo? lo omití, pero sí se hizo la hipermetilación del promotor y no mostró ninguna alteración. Ok, esto me da un poco de pausa porque entra la pregunta o la duda si posiblemente hay algo intrónico, por ejemplo, algo muy profundamente que está en el intrón que está al fondo la causa del cáncer en esta familia. Y tengo un poco de ¿cómo se dice? Bias, porque lo hemos visto, no tan frecuente, pero tenemos algunos casos como justamente de esta situación donde nos quedamos con tener que hacer un análisis del RNA para poder detectar algo más profundamente en el intrón. Esto me quedaría como la primera pregunta que me entra, es si podría posible resolver esto para este paciente con todo lo que sepa de su tumor y su historial. Otra duda que yo también puedo aportar es esto de preguntarnos por la sensibilidad de un panel de NGS en relación a los grandes rearreglos, cuando estamos frente a genes que por ahí tienen una frecuencia de grandes rearreglos descripta. Yo creo que acá tal vez la inmunohistoquímica ayudaría para tratar de focalizar un poco a ver si hay alguna de las proteínas que no esté expresada y después eventualmente preguntarnos si haría falta algún otro método que no sea el NGS con el algoritmo de CNVs para detectar grandes rearreglos como un MLPA, por ejemplo. Esa sería otra pregunta. Eh, Entiendo que todo esto es circundando la idea que de por sí el hallazgo de muti heterocigota no explica el cuadro y estamos buscando alguna explicación alternativa que no haya sido detectada en el panel multigenético, ¿no? El panel incluía MLPA, solo para conversar, para contestarte, Lina. ¿Le hicieron las dos técnicas, o sea, el NGS y MLPA, o hicieron solo CNVs porque que incluye el panel color? NGS y MLPA. Lo que no se hizo fue Ok. inmunistoquímica. Eso sí que no se hizo. ¿Está? Que entiendo que puede dar una pista más a ver por dónde puede ir esto. Pero bueno, es un ejemplo, y les agradezco a todas las preguntas como para conversarla entre todos, pero como les decía y como les mostraba, esto no es excepcional. Por lo menos no nos está pasando excepcionalmente. Nos pasa en un cuarto de los pacientes que clínicamente tienen los criterios de Ámsterdam pensando en un síndrome de Lynch. No es una selección de un caso esporádico que nos está pasando. Pero todos tienen los tumores deficientes porque tenemos, yo creo, todos tenemos familias que cumplan con Ámsterdam, pero los tumores son proficientes o que no están instables.
pero donde me entra más preocupación de la posibilidad de que haya algo no detectado es cuando vemos el fenotipo no solo en la familia, pero también en el tumor. Y de eso yo creo que con este caso, porque demuestra los dos, el fenotipo de familia y fenotipo de tumor, especialmente si no hay hipermetalación, de allí. Pero en cuanto a el 4% que está viendo, Sí, no todos tienen los tumores deficientes, ¿ciertos? O instables. no todos, Ok. no todos. ¿Ah? De este grupo de pacientes, aproximadamente 23, 24 familias. No todos, digamos que la mitad. Otra cosa que por ahí en este caso podría ayudar para comprender un poco mejor la carcinogénesis de este tumor es tener un perfil genómico tumoral, un estudio de NGS de tumor que nos permita eventualmente detectar second hits o algunas otras alteraciones moleculares que expliquen los drivers o que expliquen la carcinogénesis de este tumor, y a lo mejor eso ayudaría a comprenderlo un poco más. Bueno, ese es un poco el estudio del doctor Repeto en el Memorial, de que están buscando a nivel somático eh, alguna explicación que pudiera dar una pauta de por qué nos está pasando esto. Un comentario, bueno, acá en el preguntas por la doctora Alicia Koch Rada. Pregunta, ¿se estudiaron otros genes asociados con cáncer colorectal que hace unos años no se estudiaban, como por ejemplo el LACCIN2, MLH3, MCH3? Bueno, en el panel de color de ese momento, fue en el 2018, el panel incluía 30 genes, no estaban esos que estás mencionando. Ahora trabajamos con Invite, por ejemplo, o con otros que ampliamos un poco más los paneles que estamos utilizando. No tanto, tampoco, porque vemos que hay algunas variantes que realmente no están, son excepcionales y que la fuerza de la evidencia todavía no es lo suficiente, pero en esta familia puntualmente no estudiamos eso. De todas maneras, quisiera agregar que dentro de las familias que tenemos y posteriores con paneles más amplios, tampoco encontramos. ¿Ah? No son genes que en nuestra población tengamos. Eh, Mostré solamente en esta presentación los 83 que tenemos específicamente detectados, variantes patogénicas con propósitos con cáncer de colon o de recto. Pero en el resto de nuestros pacientes tampoco hemos encontrado variantes en estos genes, en POLE o en POLT o en AXIN, ¿no? No son variantes que en nuestra población al menos hayamos encontrado. Adriana, Ok, bueno, perdona, ¿cuántos años sí. hace que se hizo el test genético en este paciente? Fue en el 2018. 18. Claro, Yo los casos, genes no eran, ¿no? sí, yo en casos que, primero, que ya hace algunos años y segundo, que las cosas no acaban de cuadrar, no me importa repetir el test en otro lab o incluso en el mismo si ya hace unos años que se hizo. Y si tuviera la opción de repetirlo, quizás repetirlo con otro laboratorio con diferente tecnología, incluyendo lo del RNA, porque yo creo que lo más que podría hacer para sacar la duda del síndrome de Lynch, yo creo que vale siendo todo lo que sepa del tumor y del paciente. Ok, Y un comentario, Adriana. Tal vez, dale. como dice, ¿no? Las tecnologías han cambiado. Ahora tenemos el long rate sequencing, que también puede explicar, ¿no? Que puede, justamente están saliendo artículos científicos, ¿no? Que usando esta tecnología justamente en familias, ¿no? Individuos con un fenotipo bien marcado, ¿no? Se ha podido. Grandes translocaciones, transversiones que no se detectan por el short rate sequencing. Podría ser.
¿no? Dar la respuesta, long rate sequencing. Unos comentarios, creo acá en el chat han comentado, un gusto participar, saludo desde Lima. Bueno, ya se comentó sobre complementar con la técnica de MLPA, pero ahora el long rate sequencing está viniendo, ojalá, aún es una técnica muy cara, ¿no? Por eso no se puede, difícil de implementarla actualmente en el diagnóstico. Eh, José Luis Rodríguez Olivares. Llama la atención que en estudios en cascada, los familiares con antecedentes de cáncer también son portadores. ¿Tienen más información en familiares sin cáncer? Bueno, exclusivamente en la paciente inicial, en la consultante, que se buscó, no se hizo panel en ella, se buscó solamente en los familiares esta alteración. Entonces, hasta ahí llegó nuestra cascada por el momento. Ok. Otros comentarios, a ver, leer rápidamente, porque han dejado varios comentarios. José Luis Buleje. Otra opción podría ser ampliar la cantidad de genes del panel, porque puede haber algún otro gen alterado, siendo un doble heterocigoto. Guillermo Alberto. El PGT con un hit somático en MUT-YH podría explicar inestabilidad microsatelital independientemente de la inmunistoquímica. Recording in progress. Es una pregunta. Y Alicia Koch Rada, ¿se hizo MLPA de todos los genes de Lynch? Creo que se desconectó Adriana. Y bueno, Se algunos nos fue. comentarios, sí, algunos comentarios Yo también. entiendo que, perdón, apórtome en respuesta tal vez a un par de preguntas. Yo entiendo que la inestabilidad microsatelital no se explica por MUTI y en ese sentido es lo más discordante o que lo que más desorienta, ¿no? De este cuadro. Si fuera estable el tumor, habiendo descartado que no tenga el mecanismo más simple y común de inestabilidad, que es la metilación del promotor, para lo cual lo primero que uno hace es el BRAF B600C y eventualmente la metilación completa, pero entiendo que eso se hizo y se descartó, por lo cual estamos frente a un tumor inestable en una familia que cumple criterios, es lo que se conoce como Lynch-like, y tenemos que seguir investigando por ahí para tratar de aclarar este cuadro. Si fuese estable, entraría dentro de la pregunta también que Adrián hacía, que muchas familias con muchos casos y altas sospechas son heterocigotas en MUTI y no tomamos eso como una explicación del fenotipo ni por el momento se interpreta que esté asociado al fenotipo, ¿no? Eso sería como un resumen de lo que ir investigando para tratar de ver si hay alguna alteración que no haya detectado. Ok, perfecto. Un buen resumen para cerrar y es justamente el último comentario de realizar paneles completos, ¿no? Creo que podemos tal vez... Coincido que son casos índices que se pueden ir tomando para tratar de buscar causas en esta familia que no sean relegadas solamente al MUTI heterocigota porque no explica el Exacto. cuadro. Bueno, creo que es un caso interesante. Creo que tal vez las nuevas tecnologías también pueden responder utilizando un número mayor de genes y nuevas tecnologías. Creo que podríamos, ojalá, responder. Muchas gracias a todos. Bueno, si no hay más preguntas, sí, te conectaste. Bueno, solamente estábamos cerrando el caso, Adriana, para dar ahora paso para que Lina Núñez presente el segundo caso. Bueno, muy bien, estoy acá disponible. A ver, avancemos. Este es un caso que tiene unos años, me pareció interesante a la luz de una revisión que estamos haciendo con la Red Argentina de Cáncer Familiar y genetistas y asesores genéticos del Instituto Fleming en relación a pacientes que tienen dos síndromes, que son portadores de dos variantes patogénicas para síndromes diferentes. Y entonces
Actualicé la información, me reuní de nuevo con esta familia y me pareció interesante presentarla. Adelante, siguiente diapositiva. Esta es una paciente que yo vi hace más de 10 años por primera vez. Próxima. Era en ese entonces una mujer de 30 años que a los 29 años tuvo un cáncer de recto. Fue derivada por la edad temprana de su diagnóstico. Siguiente. Próxima. Sana, sin hijos, sin antecedentes de exposición hormonal y tampoco consumo de alcohol, ni tabaco, ni otros factores de riesgo exógenos. Próxima. Ella tuvo un diagnóstico de adenocarcinoma moderadamente diferenciado, con sectores mucinosos sin invasión linfovascular, sin ganglios, sin pólipos asociados, a 15 centímetros del margen anal. Se hizo tratamiento local con resección segmentaria y anastomosis, y la inmunohistoquímica mostró ausencia de expresión de la dupla MSH2-MSH6. Próxima. Cuando evaluamos el pedigree, es interesante ver que no hay antecedentes de cáncer colorectal, que en la rama paterna hay 3 casos de cáncer de mama, uno a edad temprana, en la tía, abuela y tía abuela paterna, y que en la rama materna hay un caso de cáncer de ovario también a edad temprana en la abuela. Entonces, ante este panorama, y en ese entonces, que era la época pre-paneles multigenéticos, donde podíamos decidir qué estudiar, yo me enfrenté a una paciente con cáncer colorectal temprano, con ausencia de M2, MSH2 y MSH6, con una rama paterna con cáncer de mama, y mi approach inicial fue secuenciar el gen MSH2, porque era por frecuencia lo más probablemente afectado, y sugerir una consulta de asesoramiento genético a la tía con cáncer de mama, que era el caso índice adecuado para estudiar esa rama y sus antecedentes. Próxima. Hicimos eso, hicimos la secuenciación de MSH2 de Sanger, que ya parece prehistórico en este momento, pero así fue la evolución, y encontramos una mutación, una variante patogénica en MSH2, indudablemente patogénica. No me voy a detener en los aspectos de por qué está clasificada como patogénica, porque ya sabemos que lo es, y entonces el diagnóstico de Lynch en nuestra paciente está confirmado, y por ende el abordaje hacia ella de seguimiento y recomendaciones de manejo estaban en el marco de síndrome de Lynch confirmado. Tenía un tumor con el fenotipo compatible, inmunohistoquímica alterada, variante patogénica en un gen alterado en la inmunohistoquímica. El cuadro era prolijo, cerrada, pero quedaba esa rama paterna con la duda, y yo le sugerí testeo dirigido de cascada a los familiares para tratar de ver la rama de segregación de esta variante y al hermano. Próxima. En ese testeo comprobamos que la portadora de la variante en MSH2 era la madre, es decir, que el Lynch venía segregándose por rama materna, y el hermano también era portador, 20 años, es decir, que estaba en ideales circunstancias para iniciar el algoritmo de prevención y screening. Próxima. Pasaron los años, yo no vi por 2 o 3 años a la paciente, y 3 años después vuelve con diagnóstico. Próxima. Ahí está. Con diagnóstico de cáncer de mama, lo cual me llamó mucho la atención. 32 años, cáncer de mama nuestra paciente. En ese interín la madre también había desarrollado un cáncer de mama. Ella tuvo un carcinoma ductal in situ con hiperplasia ductal atípica, receptores positivos, HER2 negativo. Se trató con cuadrantectomía, cirugía conservadora, hizo rayos, hizo tamoxifeno por 5 años. Y en ese entonces, y ante esta evidencia, yo pude hacerle al tumor mamario 2 cosas. Le hice inmunohistoquímica de las proteínas reparadoras para ver de alguna manera si este tumor mamario podría tener que ver con el Lynch que ya habíamos identificado, y le hice inestabilidad de microsatélites también al tumor mamario.
y tuve un resultado discordante. Es decir, el tumor mamario era estable, con lo cual no parecía estar relacionado con el Lynch, y tenía ausencia de todas las proteínas en inmunohistoquímica, resultado al que no le di mucho valor porque sabemos que la sensibilidad de la inmunohistoquímica en cáncer de mama es baja, con lo cual la situación era un cáncer de mama que no sabíamos si estaba asociado al Lynch, pero parecía que no, una rama paterna con cáncer de mama que no era la rama de segregación del Lynch, que era la materna, y nuestra paciente con un cáncer de mama que valdría la pena investigar como un nuevo caso índice de esa rama paterna no estudiada. Entonces le solicité un panel multigenético. Entre el 2013 y el 2015 pudimos empezar a hacer paneles multigenéticos. Siguiente. Y en el panel multigenético de la paciente apareció una mutación patogénica en BRCA2, que a esta altura es indudablemente patogénica, curada por panel de expertos de Enigma, con lo cual también pudimos hacer el diagnóstico de cáncer de mama, cáncer de ovario hereditario en la paciente, lo cual implicaba recomendaciones de seguimiento, implicaba definir y confirmar que la rama de segregación era la paterna, porque si bien todo indica que lo es, hay que confirmarlo. A la madre solo le habíamos buscado la mutación puntual en MSH2, no la mutación en BRCA, y entonces le sugería al padre y al hermano testearse. Próxima. Próxima. ¿Estás ahí, Jefferson? Sí, está un poco despacio su conexión de internet Lo ahorita. perdimos. Ahí Ok. está. Bueno, al día de hoy, nadie se testeó todavía para la variante patogénica en el gen BRCA. Sabemos lo que sabíamos previamente, la segregación del Lynch por la rama materna. Fíjense que la madre de la consultante tuvo cáncer de mama y tiene la variante patogénica en MSH2. Su abuela con cáncer de ovario podría explicarse por el Lynch, pero también podría explicarse por el BRCA2 y sería importante poder definir esta rama de segregación. Todavía no lo he podido hacer, pero focalizamos en este evento raro que es un paciente con dos síndromes diferentes de alta penetrancia y manifestación del fenotipo de los dos. Yo hice una pequeña revisión que es para mostrarles el que hemos estado trabajando para esta revisión sistemática que esperamos poder publicar prontamente sobre esto que se llama síndrome MINAS o Multilocus Inherited Neoplasia Allele Syndrome. Es como personas que heredan más de un loci para distintos síndromes. Próxima. El reconocimiento de estas entidades surge a partir de la masificación de los paneles multigenéticos en la última década o 2 décadas, y esto nos permite, al estudiar más pacientes con paneles multigenéticos, empezar a encontrar individuos que son portadores de dos variantes patogénicas para distintos síndromes. Como es de esperar, la gran mayoría de estos reportes hacen referencia a mutaciones fundadoras muy frecuentes, como BRCA1, BRCA2, y en menor frecuencia otras combinaciones que surgen. CHEK2 es un gen muy frecuentemente involucrado, las variantes fundadoras en APC también lo son, pero esta combinación de Lynch y BRCA es menos frecuente y llama la atención. En los últimos años han salido muchos reportes, lo tengo a Guillermo Alberto acá que no me va a dejar mentir sobre algunos valores, él es el que está haciendo la revisión, pero hay más de 45 familias reportadas con BRCA Lynch. Y nosotros en Argentina hemos logrado reunir 4, así que estamos aportando a esa casuística global. Próxima. Las principales consideraciones que surgen en esta temática tienen que ver con la pregunta de si esto es un fenotipo diferente
al BRCA y al Lynch, si estas familias o estos pacientes que heredan dos mutaciones diferentes tienen un fenotipo alternativo, si los riesgos son los mismos o mayores o distintos, si hay tumores que aparecen en estos individuos que no se ven como parte del espectro de BRCA ni de Lynch, y yo entiendo que el tiempo nos va a permitir conocer con más detalle esto a medida que vayamos describiendo casos y encontrándolos. Más o menos ese sería el resumen de lo que quería presentarles. No sé si queda alguna diapositiva más, pero hasta acá llego con la exposición. Me encantarían las reflexiones. Muchísimas gracias, Lina, por tu presentación. Próxima, Jefferson. Y bueno, damos pase para la discusión. También el chat está abierto. Próxima, para algunas preguntas, comentarios y bueno, cedo la palabra al doctor Xavier y a Charité. Muy interesante y como Linda dice, vamos a ver muchísimas más de estas. Y Lynch y BRCA por la frecuencia, particularmente PMS2, etcétera, vamos a ver muchísimos de estos casos y lo que pasa. Por lo que yo he leído, realmente demostrar que haya un aumento de penetrancia o severidad de cánceres no parece nada claro de momento en estos casos que haya, pero ciertamente empezar a reportar esto para que tengamos una mejor idea del significado de esto será esencial, porque hasta ahora todo lo que podemos decir es casos muy pocos casos que todos tenemos de este tipo, que uno mira la historia familiar, intenta saber si hay algo que parece más severo, pero en algunos casos la información es la que es y es muy limitada. Pero realmente creo que lo importante será coleccionar casos a partir de ahora, porque vamos a ver mucho más de esto, relativamente, pero juntar casos y ver cómo son estos fenotipos será importante. Una cosa que me hizo pensar, Lina, cuando presentó este caso era de la importancia de seguir con asesoramiento de riesgos según el historial de la familia, porque en este entonces, cuando vio la paciente, no tenía la, la opción de hacer un panel grande para asesorar por la posibilidad de alto riesgo por cáncer de mama, pero tenía el historial paterna y aún sin otros factores de riesgo, por tener dos familiares con cáncer de mama, diagnosticada una muy joven, ella hubiese calificada por un riesgo, disculpe, un seguimiento aumentado, ¿cierto? Pero a veces yo creo que nos ponemos un poco flojo y olvidamos la importancia de ver lo que está pasando en la familia, porque aún hoy, en el contexto de un panel, muchas veces no tenemos las respuestas completas. Entonces, tenemos que seguir con el historial para guiarnos y para mejor informar a pacientes acerca de su riesgo, porque todavía no podemos medir todo lo que está en estas familias y todo lo que quizás está contribuyendo a riesgo por cáncer. Incluso poder estudiar otros familiares afectados como nuevos casos índices cuando tenemos resultados no informativos en un paciente también es útil, porque estamos expuestos siempre a que alguno de los tumores sea una fenocopia o sea esporádico y no esté relacionado con el fenotipo que nos muestra la familia. Sí, justamente es uno de los comentarios, bueno, de Guillermo Alberto, ¿no? Que dentro de las pocas familias que hay reportadas hay mucha heterogeneidad en la información disponible. Se necesita realizar mucha investigación al respecto de estas coocurrencias. Un poco más. Después también hay otra pregunta. Ah, perdón, Xavier, sí, adelante. No, solo una cosa más sobre la importancia de lo que ha dicho Charité, pensando ahora en el caso de Adriana que nos presentó, en aquellos casos había un cáncer de próstata bastante mayor ya, o no joven,
Y después había un GIST. Esto ya... Ujú. Todo. Es decir, hay muchos cánceres, pero puede impresionar mucho, pero cuando te los miras uno a uno, quizás tampoco sea tan impresionante como lo que pensábamos. Volviendo al comentario de Charity, de lo importante que es mirar la familia, cómo nos puede ayudar a entender las cosas también un poco. Hola, Hay Mary. muchos interrogantes en relación a estos cuadros que se estudian, que recién estamos conociendo, que le tiro así como inquietudes a los oncólogos de la sala para que se queden pensando. En este caso, o en casos como este, donde Lynch y Braca, los dos, tienen drogas para tratamientos dirigidos, es importante también poder determinar hasta qué punto estos tumores van a responder a una u otra droga dependiendo cuál fue el driver inicial. Y entonces, en ese sentido, cómo elegir la terapéutica si, para un tumor o para el otro, dependiendo del síndrome involucrado. Todo eso es una complejidad incluso en el manejo oncológico que todavía se está andando. Ok, Hola, doctor Mary. Benedito. Gracias, Mary. Primero, muchas gracias ahí a Lina y a Adriana por presentar dos casos tan interesantes. Y también muchas gracias a Javier y Charité por participar de esta discusión también tan interesante. Charité dijo una cosa muy importante. Antes de tener conocimiento de los genes, ¿cómo hacíamos? La historia familiar, ¿no? En la década de 1990, yo trabajaba ya con familias en un registro acá en un hospital en São Paulo y no había el conocimiento de los genes. Entonces, el fenotipo dirigía todo. Entonces, hoy yo hablo para los fellowship, para los residentes. Cuando hay duda de los testes genéticos, cuando hay disparidades de información que no están de acuerdo con la literatura, tenemos que hacer como hacíamos antes de conocer los genes. Más importante, establecer el riesgo de la familia por fenotipo familiar, porque no hay como decir que no hay riesgo porque el test está negativo si hay una familia que tiene sus casos ahí de agregación. Entonces, yo estoy de acuerdo completamente con Charité que el fenotipo es fundamental, mismo cuando tenemos casos más típicos. Imagina en casos no típicos, ¿no? Hay que tener siempre ahí evaluación de la familia, ¿no? Y muchas veces en los ambulatorios no especializados no se da la debida importancia para los antecedentes familiares. Aún hoy, los residentes de cirugía, los residentes de oncología, no preguntan. Y cuando se mira los chats, se ve que no hay información. Hay que volver para preguntar la información del fenotipo familiar. Entonces, tenemos que trabajar como formadores de opinión en la educación médica, en la educación de enfermeros, incluso en la atención primaria para hacer el screening de estas familias, porque están por ahí, ¿no? Y nosotros que trabajamos en hospitales terciarios, recebemos ya con una dirección. Pero cuántas y cuántas familias y pacientes con cáncer colorectal y cáncer de mama, que son muy comuns, están por ahí sin saber que hay un riesgo familiar. Entonces, es un tema muy interesante y una de las principales misiones de nuestro grupo, el AGET, es la misión de diseminación de conocimiento. Entonces, yo pienso que esta discusión fue muy importante, muy interesante, y yo pienso que no podemos olvidar de esta misión primaria de LHGET, que es educación. Tenemos algunos proyectos ahí de educación médica, educación de enfermeros, con posibilidades de conocer un poquito, de dibujar ahí un pedigrí en el prontuario del paciente, cosas simples que van a hacer toda la diferencia para el paciente y la familia.
Era esto que yo gustaría de hablar. Y agradecer ahí, Javier y Charité, por hablar en español. Se mira ahí que tienen el inglés como la lengua primaria, ¿no? Y tienen que pensar un poco para hablar español. Entonces, muchas gracias por tu esfuerzo de estar por aquí hoy, ¿no, Mel? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Benedito, por sus comentarios muy válidos. Bueno, para abordar las últimas preguntas, comentarios, tal vez brevemente, ya que nos quedan unos pocos minutos para finalizar el webinar. John Jairo Suárez Olaya, ¿pudieron encontrar una asociación entre el origen de las variantes con el origen étnico de las líneas parentales? Estaba Si justo puedes leyendo, brevemente. sí, leía esa pregunta y la verdad es que hay algo, un dato curioso, es la rama paterna son judíos sefaradíes y si bien esta mutación en BRCA2 no es una mutación fundadora, no recuerdo exactamente si había sido descrita a mayor frecuencia en judíos sefaradíes. Ese sería una forma también indirecta de demostrar la rama de segregación, si tuviera alguna asociación étnica, pero no recuerdo en este momento. Ok, y un último comentario de Luisina Bruno. En nuestro contexto en Argentina tiene además importancia para justificar el pedido de panel multigenético, dado que un estudio de genes limitado, que es lo que ofrece la industria o algunas coberturas de salud, no abarca todo el espectro de prevención familiar. El comentario de nuestra Totalmente. colaboradora Luisina Bruno, muy activa en nuestras colaboraciones. Unos comentarios finales de parte de los panelistas. Les dejo la palabra. La única cosa que yo iba a decir es que creo que una cosa que pensé con ambos de estos casos era cuán complejo puede ser la comunicación de proveedor a paciente y paciente a familia. Y es difícil cuando encontramos una condición en una familia que claramente explica el patrón de cáncer, pero más complejo sea cuando hay dos cosas pasando, dos mutaciones de valor clínico, todo esto, y cómo es que podemos empoderar a nuestros pacientes para aprender y comunicar con sus familiares, porque así es como va el beneficio de prevención en esas familias, ¿cierto? Los estudios de cascada a las familias, a los familiares sin cáncer, pero es complejo. Imagínese de volver a casa y decir, oh, no es solo que tengo una condición genética, tengo dos. Y uno hace esto, otro hace eso. Entonces, pensé de esto en el contexto de ambos casos y el poder que tiene el proveedor para apoyar y educar al paciente es bien importante. Carité, yo voy a hacer mi último comentario en relación a eso, apoyando esto de somos capaces hoy en día de estudiar muchos genes, pero todavía nos cuesta mucho estudiar a los familiares cuando se ha identificado un síndrome y vemos publicaciones todo el tiempo de lo difícil que es estudiar a familiares por múltiples factores, pero la gran mayoría de esos factores son cuantitativos, son humanos, tienen que ver con los vínculos. Y en este caso, doblemente difícil. Tenemos dos síndromes de alta penetrancia y no hemos podido avanzar con el estudio de segregación. Es así. Muchísimas gracias, Charité, Lina. Comentarios de parte de Xavier. He disfrutado muchísimo. Agradezco a Adriana, Lina, los casos interesantísimos y este tipo de conversaciones son los que nos ayudan a todos a entender un poco más todo lo que está pasando y ayudar a nuestros pacientes. Es a partir de esta interacción que todos aprendemos. Muchísimas gracias, Xavier. Adriana, tus comentarios finales. Bueno, por lo menos en Uruguay el cáncer ya es la primera causa de muerte, superó la mortalidad por causas cardiovasculares. Entonces, la verdad que como decía Benedito, la clínica es soberana, nos encontramos con estos pacientes todo el tiempo y bueno, en realidad, aún con los criterios de Lynch, los de Amsterdam, de Bethesda, con una selección muy adecuada, nosotros por lo pronto tenemos un índice de encontrar una variante que pueda explicar los fenotipos
cercana al 20-25%. ¿Y el resto qué hacemos? Entonces, todavía falta mucho, estamos todos en esta explosión de la genética, pero realmente nos falta mucho por aprender y creo que las colaboraciones eh, americanas, mundiales en general, nos va a servir a todos muchísimo para poder entender el resto, el 75% de los demás. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas, los expositores, a los participantes por este tan interesante. Esta es nuevamente resaltar que es una colaboración entre el CGA y la GET que venimos realizando durante los últimos 3 años. Nos gustaría también que sean parte de la GET, el Grupo Latinoamericano de Estudio de Tumores Próximo Jefferson, de Estudio de Tumores Hereditarios, donde realizamos, como dijo bien cierto el fundador, el doctor Benedito, realizamos proyectos científicos, publicaciones. Recientemente una publicación ha sido aceptada de nuestro grupo latinoamericano, webinars, justamente ese tipo de webinars que estamos realizando y estrechando la colaboración con CGA, conferencias. Estamos creando una base de datos de América Latina, entonces bienvenidos a ser parte de la GET próximo. Y también invitarles a ser parte de CGA, que somos sociedades hermanas para unirse. Ha sido muy satisfactorio trabajar tan cercanamente con todos ustedes del CGA durante los últimos 3 años. Creo que es una interacción muy amigable, muy familiar. Cuando voy allá me encuentro con ustedes, me siento en casa y creo que poder colaborar, concretar estas colaboraciones como este tipo de webinar enriquece a todos los grupos. Muchísimas gracias por su participación y bueno, regresamos el próximo año con nuevos proyectos y muchas gracias. Gracias. Chao y gracias, que les vaya bien. Ciao, ciao, Shaite, obrigado, gracias. Chao, gracias. Ciao, Lina, ciao, Mary, Chao, gracias, Pablo. obrigado. Muchas Gracias. gracias. Bye. Chao, Verushka, gracias.